Dios te bendiga, iglesia y amigo que me escuchas. Gracia, paz y misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria y toda honra. Eh, Damos gracias a Dios que nos permite mantenernos conectados a través de estos medios y poder compartir su bendita palabra para edificación y que la misma cada día nos vaya fortaleciendo y acercando más a Él. El día de hoy continuamos con la enseñanza que hemos venido trazando en esta semana acerca del reino de Dios. Hoy tocaremos el tema de los principios que rigen el reino de los cielos. El Evangelio del Reino es una invitación para el hombre volver a la esfera de la vida que Dios originalmente diseñó para él. Sin embargo, Dios establece normas de moralidad y declara que cuando aquella persona alcanza aquello que Dios espera de él, entonces podrá entrar en el reino de los cielos. Es decir, hay un requisito indispensable para entrar a ser parte del reino de los cielos. Y ese requisito es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Es decir, el nacimiento espiritual que debe representar a esa persona que ha nacido de nuevo. A través de arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta persona entonces nace y entra a ser parte del reino de los cielos. Esa persona se vuelve ahora residente del reino de Dios. La residencia en el reino de los cielos o el reino de Dios requiere un nuevo estilo de vida gobernado por las leyes de ese reino. La vida en el reino espiritual afecta la calidad de vida en el mundo visible. El estilo de vida del reino es precisamente opuesto al estilo de vida que conllevan los ciudadanos que son parte de este mundo natural. Es diferente en estructura y en principios. Eso es importante tenerlo claro. Cuando usted entra en el reino de Dios, esto es como migrar a un nuevo país. Usted debe aprender una cultura totalmente diferente a la que usted ya conocía. Es decir, tiene que adaptarse a la cultura de ese nuevo país. Así funciona cuando entramos a formar parte del reino de los cielos. Venimos ahora a experimentar una nueva ciudadanía con nuevas reglas, con nuevos principios y una nueva cultura, la cual debemos aplicar y hacer eso parte de nosotros, la cultura del reino de los cielos. Entonces, estos principios del reino es importante que usted y yo lo tengamos bien claro para que nuestra residencia en el reino de los cielos sea permanente y no seamos echados fuera. Usted debe vivir por los principios del reino para mantener su residencia en el reino de los cielos. Entonces, eso es importante. Mire, aunque el arrepentimiento sea el único requisito para la entrada en el reino de Dios, hay requisitos definidos para mantener la residencia después de nacer de nuevo en este reino espiritual. El Señor Jesucristo lo dice de la siguiente forma, allá en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que tiene derecho a permanecer y estar en el reino de los cielos. La voluntad del Padre es revelada en Jesucristo. Los creyentes entonces somos gobernados por medio del Espíritu Santo para aplicar esas leyes que el reino de los cielos ha dispuesto
para que sus ciudadanos la pongan en práctica. Hay leyes morales que rigen el reino de Dios. Vayamos a Romanos 7, del 22 al 23, a ver qué nos dice la Escritura. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, la palabra ley es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. Entonces, por ejemplo, hay leyes civiles, hay leyes penales, hay leyes mercantiles, y todas esas leyes hay que cumplirlas para que todo funcione correctamente en la sociedad donde vivimos. Pero aquel que ha aceptado a Jesucristo posee una doble ciudadanía, y debemos respetar las leyes de esta tierra y también las leyes espirituales. Debemos respetarlas y ponerlas en práctica, porque si no las cumplimos nos veremos en serios problemas. Vamos a Levíticos 26-21. Dice así la Escritura: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Leamos también en Romanos 13, verso 2. Romanos 13, verso 2. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso es importante que nosotros podamos respetar las leyes, sujetarnos a ellas, para entonces ser beneficiados de lo que Dios ya ha dispuesto para los ciudadanos que son parte de su reino. Porque poseemos una doble ciudadanía, pero sabemos que somos peregrinos en esta tierra, y Dios ofrece y garantiza a aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador una residencia permanente en el reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: yo voy al Padre a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor ha prometido un lugar, cielo nuevo, tierra nueva, para sus ciudadanos, para aquellos que han sido sellados con su Espíritu Santo, aquellos que han sido apartados o se han apartado del pecado, para vivir conforme a las leyes y a los mandamientos que rige el reino de los cielos. Hay 5 leyes fundamentales que rigen el reino donde estamos nosotros, es decir, aquí, que son la ley de la compensación, la ley de la productividad, la ley del crecimiento, la ley del perdón, la ley de la negación. Empecemos con la ley de la compensación, o de la reciprocidad, o de intercambio. Vamos a Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A muchos les gusta el texto que está en Filipenses 4:19, ¿sí o no? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo textualmente. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos encanta muchas veces leer ese texto y declararlo, ¿sí o no? Para mantener ¿qué? La confianza de que Dios proveerá y sustentará cada cosa que hagamos. Que Dios nos provea todo. Pues
detrás de ese texto hay un contexto, ¿no? Porque cuando vamos al verso 16, al mismo en Filipenses dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, los filipenses habían sembrado en el ministerio del apóstol Pablo. Ellos habían sembrado, habían dado, ¿no? Entonces, esto es el requisito. Primeramente, la compensación. Hay que sembrar primeramente para luego cosechar. Los filipenses sembraron primero para luego cosechar aquello que Dios ha prometido para los suyos. Por eso él dice, pues, aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Por ejemplo, en el hogar hay que sembrar amor, paz, ternura, para luego cosechar de nuestros hijos el amor, el cariño. Porque si usted se pone a ver, ¿por qué hay hogares entonces que están destruidos? ¿Por qué hay hogares que están mal? ¿Por qué hay hogares donde hay tantos problemas? ¿Por qué? Porque lo que han sembrado es odio, resentimiento. No han sembrado el amor, ni la paz, ni la esperanza. Y lo que siembran, luego cosechan. Es así. Esa es la ley de la reciprocidad. Hay que sembrar para luego cosechar. La segunda ley es la ley de la productividad o del rendimiento. Hay que rendir en las cosas del Señor y hay que ser productivo. El Señor nos manda que tenemos que rendir y a ser productivo y a dar fruto. Y un creyente que no produce fruto está prácticamente arruinado. O sea, hay que producir para recibir lo que pedimos a Dios. Porque no podemos pensar que seremos como un peaje, ¿no? Donde pasan los autos, las personas y solamente es dame, dame, dame. El peaje solamente recibe, pero él no da. Debemos primero dar frutos que sobreabunden en nosotros para que eso nos permita dar ese rendimiento que Dios está esperando. Queremos el fruto que Él espera ver en nosotros, en los ciudadanos de su reino, en sus hijos. Él espera ver un fruto que sea visible, que refleje la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a San Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, mucha gente no recibe porque no da fruto. Y también mucha gente no recibe porque pide mal. Hay dos cosas allí involucradas. Pero en esta parte de la productividad y el rendimiento, Dios espera ver frutos en nosotros. Ver frutos no solamente de labios que glorifiquen su nombre, sino fruto en acciones, en nuestra manera de proceder, de actuar, en nuestra manera de nosotros vivir la palabra de Dios, de ponerla en práctica, que se ve ese fruto de que la palabra de Dios ciertamente está obrando y me está cambiando, me está transformando, me está llevando a una vivencia del reino de los cielos, a una aplicación de que yo pueda aborrecer el pecado y amar las cosas que Dios ama. Entonces doy el fruto que Dios espera. Y dice el Señor, si está dando ese fruto, pide todo lo que quieras al Padre en mi nombre, y Él entonces te lo va a otorgar. Porque el que no da fruto, dice el Señor, que es quitado, es cortado, ¿no? Y sería un grave peligro que seamos quitados, que seamos cortados después de haber experimentado la gracia de Dios,
de haber disfrutado el Evangelio de Cristo. Porque mucha gente no disfruta el Evangelio del reino de Dios. Porque queremos muchas veces pesar el Evangelio con lo que ofrece el mundo. Pero ¿sabe algo? Lo que ofrece el reino de Dios es eterno, es para siempre. Las cosas de este mundo son totalmente pasajeras. Llegarán a su fin, pero los que aman a Dios, los que guardan la palabra de Dios, permanecerán para siempre. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si esa palabra está guardada en tu corazón, está reservada allí, entonces gozarás de la vida eterna y de lo que Dios promete a los suyos. Veamos también ahí mismo en San Juan 15, del 5 al 8, ¿qué dice? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él lo confirma nuevamente el Señor. Para aquellos que dan fruto, van a recibir de Él su bendición. Está garantizada. Entonces, amados hermanos y amigos que me escuchan, hay que tener cuidado. Dios cortó a Israel y injertó a la iglesia, es decir, a los creyentes, a los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que han sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, los ha injertado en él, en el árbol de la vida eterna que es Cristo Jesús, otorgándole que es salvación. Esa salvación en Cristo Jesús. Pero si fallamos y no damos el fruto que Él espera, podemos también ser cortados al igual que Israel. Vamos a Romanos 11 del 17 al 20. Mantenga su Biblia, amado hermano, amigo. La palabra de Dios es para que nos gocemos y deleitemos en ella. Amén. El enemigo muchas veces va a buscar la manera, la forma de que no la leas, que la tengas allí arrinconada o abierta en el Salmo 23. Eso es lo que hace mucha gente que no ha experimentado el poder del reino de los cielos. Y Dios quiere que experimentes el poder del reino de los cielos y le conozcas. Entonces pide a Dios que te revele la palabra de Él, que te dé la revelación de la palabra cuando la leas, te la revele a tu espíritu y que tu alma, todo tu ser la reciba. Entonces entenderás y comprenderás lo que el Señor dice en su palabra, que ella es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y aún las intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y nos hace ver nuestra realidad y nos confronta con lo que Dios dice en ella. ¿Para qué? Para corregirnos en su verdad. Entonces, en Romanos 11, 17 al 20 dice lo siguiente. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando acerca de Israel, y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte, hablando de decir de aquellos que hemos venido a ser parte del reino de los cielos, hemos sido injertados. Antes éramos, ¿qué? Dice que éramos una rama, un olivo silvestre. Ahora el Señor nos injertó en él. Dice, no te jactes contra la rama, hablando de Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. Entonces es importante que el que nos sostiene y nos sustenta es Jesucristo, es su palabra, es su amor, es el sacrificio que Él cumplió y consumó allá en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos sustenta y los mantiene firmes y cerca de Dios. Porque Dios nos mira a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio maravilloso, perfecto, que fue Cristo Jesús. Entonces, es importante que usted y yo demos fruto. Allá en Lucas capítulo 13, del 6 al 9, el Señor narra una parábola acerca de una higuera estéril, la cual no daba el fruto que esperaba su dueño. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quizás por mucho tiempo ha estado siendo estéril, pero en este tiempo el Señor espera que dé el fruto. El Señor está enviando su palabra, su alimento, nutriéndote para que puedas dar el fruto y no seas cortado. Por lo tanto, es importante que roguemos a Dios para que nosotros podamos crecer, podamos dar el fruto que Él está esperando de cada uno de nosotros. La tercera ley, la ley del crecimiento, aumento o desarrollo. Vamos a Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya. Este crecimiento no es algo solamente natural. Ese crecimiento lo produce Dios, lo da Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de sus hijos, de los suyos. Entonces ese crecimiento lo produce Él en nosotros para que podamos crecer en su reino. Amén. Para que nosotros podamos avanzar en su reino. Él produce ese crecimiento en los creyentes, pero tiene que haber una disposición de cada uno de nosotros para que Él produzca eso en nuestras vidas y podamos crecer y ser productivos. Amén. Vamos a 1 Corintios 3:7. 1 Corintios 3:7. Allá en el Nuevo Testamento dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Lo ve? Dios es el que produce en usted y en mí que podamos crecer en su obra. ¿Y cómo crecemos? Cuando nos nutrimos a través de su palabra. Cuando la obedecemos, cuando la ponemos en práctica, ella va produciendo que vayamos creciendo. Las plantas necesitan el sol, necesitan el agua, necesitan la brisa para crecer, para desarrollarse. Usted y yo necesitamos la oración, la adoración, la acción de gracias, el leer la palabra y ponerla en práctica para que podamos crecer en el reino de los cielos. Y es lamentable que muchas veces la gente no quiera crecer, porque también para tener crecimiento en Dios van a haber pruebas, van a haber circunstancias para producir en nosotros
ese crecimiento. Entonces muchas veces cuando vienen las pruebas, las circunstancias, la gente se limita, se abstiene y no experimenta la esperanza ni experimenta el poder de Dios en su vida. Es decir, la fe que activa esa confianza y esa dependencia de Dios. Mire, la hierba, Dios le dijo a todos los árboles y a las plantas que se reproducieran, que crecieran. Y usted tira cemento, asfalto en algo, y el monte, la maleza, ella va a buscar la forma de crecer, de meterse por allí. ¿Por qué? Porque ella recibió una orden de crecer. Y aunque esté el asfalto, y aunque esté el cemento, ella va a buscar la forma de crecer. Es decir, usted y yo debemos buscar la forma de crecer a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Debemos buscar siempre la manera de crecer y de estar dependiendo y confiando en nuestro Dios. Aleluya. Amén. Entonces, es importante que aunque vengan las pruebas, usted y yo podamos crecer, podamos mantenernos firmes, nutridos y alimentados con la palabra de Dios. Y lo que necesitamos muchas veces también para crecer es la unidad. En el cuerpo de Cristo también se crece por la unidad que produce ese calor, esa relación que tenemos con el Señor. Vamos allá a Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Entonces, es importante la unidad. Para que el cuerpo se desarrolle, todo necesita ¿qué? Alimentación. Para que todos puedan crecer de forma coordinada. Así el cuerpo de Cristo necesita mantenerse unido, coordinado, en una visión, en un sentir, para crecer y para alcanzar el propósito de Dios. La siguiente ley es la ley del perdón. Hay que perdonar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Y muchas veces, mucha gente no perdona, no olvida. Se quedan resentimientos o sentimientos guardados del pasado allí. Y pueden pasar años, pero una situación, una pequeña chispa despierta aquel dolor que fue provocado por esa persona en aquel momento. ¿Sí o no? Eso pasa muchas veces y le echamos en cara a la persona aquello que sucedió. Es decir, no has perdonado porque le sales con el cuento de aquello que sucedió hace 5 años, hace 10 años atrás. Se lo vuelves a echar en cara. Entonces, eso quiere decir que no has perdonado porque está allí. Porque cuando Dios perdona, dice que echa todo al fondo de la mar y se olvida de ello. Cuando perdonamos, tiramos eso al fondo de la mar y nos olvidamos ya de aquella ofensa. Ya de aquel recuerdo no tiene que venir más a la mente ni echárselo en cara a la persona. Entonces Dios quiere que tu corazón sane, que perdones, que olvides. Porque así como Él nos ha perdonado, usted y yo también tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Es necesario que perdones a tu pareja, perdones a tus hijos, perdones a tu mamá, a tu papá, si te hizo algún daño. Tienes que perdonarlo. Pedirle a Dios que te dé la fuerza para perdonarle. Que cuando le veas, no le veas con ese resentimiento. Y si sucede algo, no trae a memoria ese recuerdo del pasado. Entonces necesitamos que de corazón Dios le sane. Dile ahora: Señor, trae sanidad
a mi corazón, trae sanidad a mi vida y que yo pueda perdonar así como tú me has perdonado. Amén. Vive Jesús. ¿Por qué? Porque cuando somos perdonados, entonces somos libertados, somos libres. Recibimos la libertad y experimentamos algo maravilloso del Señor que se llama gozo, gozo y paz. Amén. Vamos allá a Mateo para sustentarlo bíblicamente. Mateo 6:15, ¿no? Un texto ya muy conocido por mucha gente. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que usted y yo alcancemos el perdón de Dios, tenemos que perdonar. Perdona y olvida y recibe la paz que Dios da. Amén. Pablo reprendió en Corintios a un hermano perverso que vivía con su madrastra. Eso está ya en 2 Corintios 5, 2 Corintios 2, del 5 al 10. Pero luego lo perdonó, ¿no? Lo perdonó. A veces mucha gente está enferma, no por causa misma de la enfermedad, sino producto de una falta de perdón. La falta de perdón trae enfermedad al alma, al corazón, y muchas veces se manifiesta el cuerpo a través de una enfermedad. Y muchas veces esa enfermedad, la ciencia no la logra identificar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad producida por falta de perdón, porque es algo espiritual. Entonces, hay que perdonar para ser sanados, para ser libres. Amén. Por eso allá en Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene que confesar las ofensas para que haya perdón, para que haya sanidad, para que haya liberación, para alcanzar ¿qué? El perdón y el favor de Dios. Y la última ley es la ley de la negación. Porque muchas veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos. El Señor se negó a sí mismo. Entonces, para poder ser discípulo de Cristo, para poder obtener la ciudadanía del reino de los cielos, para permanecer como residentes en el reino de los cielos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, así como el Señor se negó a Él mismo para darnos salvación. Vamos allá a Mateo 16:24. ¿Qué nos dice? Estamos en Mateo. Texto también conocido. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow, esta palabra es confrontadora. Nos confronta, el Señor nos confronta aquí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a muchos les suena fuerte esta palabra. ¿Y qué hacen? Tiran la cruz y se vuelven atrás, se vuelven al fango, se vuelven al pecado, se vuelven a la inmundicia y son nuevamente contaminados con la atmósfera, con lo que el mundo ofrece, habiendo una vez disfrutado de Dios. Pero si aún no sabes, si aún no has disfrutado el Evangelio y Dios te está permitiendo que esta palabra llegue a tu vida, entonces te está diciendo es necesario que te niegues a ti mismo. Aquellas cosas que te agradan, aquellas cosas que tu carne desea, pues el Señor te dice es necesario que te niegues a ti mismo, que dejes todo eso si quieres ser ciudadano del reino de los cielos. Porque mucha gente vive engañada creyendo de que todos son hijos de Dios. Sí, ciertamente Dios a todos nos creó. Ciertamente somos criatura y creación a imagen de Dios. Pero no a todos Dios llama hijos. Dios llama hijos suyos, que son parte de su reino,
aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a leerlo allá en Juan 1. Importante que tengas eso claro. El negarse a sí mismo lleva a dejar muchas cosas que son de agrado de la carne, de los deseos de la carne. Mucha gente le encanta el tomar, el fumar, el andar en lascivia, el andar en calumnias, en injurias, en andar en fornicación, en adulterio, ¿no? En andar en cualquier tipo de fiesta. Es lo que mucha gente está hoy deseando, que cuando acabe esto, volver a su vida rutinaria, a estar en pachanga, a estar en fiesta. Pero el Señor dice, si quieres ser ciudadano del reino de los cielos, es necesario que dejes todo eso. Tomes tu cruz cada día y me sigas. Esa es la invitación que el Señor te hace hoy. Un día tuve que tomar la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y fue la decisión más importante de mi vida. Y hasta aquí hoy Dios nos ha sido fiel. Porque hemos creído y hemos confiado y nos hemos apartado del pecado. Con luchas, con dificultades, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que me ha amado y que nos ha amado. Vamos entonces allá a Juan capítulo 1 para sustentar de que no todos a Dios llama hijos. En Juan 1, verso 12 dice, vamos a leer primeramente desde el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios llama solamente hijos suyos a los que son nacidos de nuevo por la sangre de Cristo Jesús, por reconocer a Jesús como Señor en sus vidas y ser limpiado y lavado con esa preciosa sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Entonces, para ser parte del reino de los cielos y ser llamado hijo de Dios, engendrado de Dios, debes nacer de nuevo y hacer de Cristo Jesús tu Señor y Salvador. Por lo tanto, es necesario que te niegues a ti mismo y tomes la cruz de Cristo, la cual hace que no sea pesada, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Es decir, que aunque tomes la cruz, ella no va a pesar, aunque así lo parezca, porque Él es el que nos sostiene, nos ayuda y nos da la fuerza para poder vencer y poder alcanzar el propósito de Él en nuestras vidas. El negarse a sí mismo conlleva el negarme al querer hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Es decir, que si queremos que nos vaya bien en el reino de Dios, debemos cumplir estas leyes y seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Dios te bendiga en este día y que la paz y la gracia del Señor sea contigo. Amén.